El sonido no era exactamente humano. Veréis, he oído muchas cosas en mi vida. El crujido de la madera vieja en mitad de la noche, el silbido del viento colándose por una rendija. Sonidos que te ponen la piel de gallina, pero que tienen una explicación. Pertenecen a nuestro mundo. Pero aquello era distinto. Era un chasquido húmedo, gutural, como si alguien intentara hablar con la garganta llena de barro y cristales. Y estaba allí, grabado en una vieja cinta de magnetófono, justo detrás de la voz de un hombre que suplicaba. Os hago una pregunta, ahora que estáis aquí, al calor del fuego y a salvo. Si vuestro trabajo, vuestro único sustento en una época difícil, dependiera de ignorar el grito de ayuda de alguien, incluso si ese alguien ya llevara décadas muerto, ¿qué haríais vosotros? ¿Os taparíais los oídos y seguiríais adelante, o tiraríais de un hilo que, tal vez, nunca debió ser encontrado? Corría el otoño de 1982. Las cosas no iban bien, el trabajo escaseaba y yo tenía que pagar el alquiler. Después de meses de buscar, encontré un anuncio en el periódico que parecía hecho a mi medida. Necesita transcriptor con buena ortografía y paciencia. Trabajo temporal. Discreción absoluta. No pedían experiencia previa, solo dedicación. El lugar era el archivo de una fundación privada, la Fundación Almagro, de la que nunca había oído hablar. Ocupaba el sótano de un edificio señorial en el centro de la ciudad, un lugar al que la luz del sol llegaba ya cansada y gris. Me recibió un hombre llamado señor Agramonte. Era un tipo enjuto, con unas gafas tan gruesas que sus ojos parecían dos puntos lejanos. Hablaba en susurros, como si temiera despertar a alguien. El sótano olía a papel viejo y a humedad contenida. Estanterías metálicas se perdían en la penumbra, repletas de cajas de cartón idénticas. Mi puesto de trabajo era un pequeño cubículo con una mesa, una lámpara de flexo y un armatoste de la época. Un magnetófono de bobina abierta. Mi tarea, me explicó Agramonte, era sencilla. Tenía que transcribir una colección de cintas, la colección Elías. Se trataba de un estudio lingüístico de finales de los años 50. Un tal Elías, un hombre de una aldea remota de los picos de Europa, había grabado durante meses sus pensamientos, sus recuerdos, sus historias. Un monólogo para preservar un dialecto casi extinto. Las normas eran pocas, pero muy estrictas. Primero, solo debía transcribir la voz de Elías. Cualquier otro ruido, interferencia o sonido ambiental debía ser ignorado y no constar en el documento. Son defectos de la grabación, sin importancia, dijo Agramonte sin mirarme. Segundo, debía seguir el orden numérico de las cintas, sin saltarme ninguna. Y tercero, la norma más extraña. Bajo ningún concepto debía rebobinar para volver a escuchar un fragmento. Si algo no lo entendía, debía escribir, inaudible y continuar. El flujo del discurso es lo importante, sentenció. El trabajo era solitario, monótono. Pasaba 8 horas al día con unos auriculares puestos, escuchando la voz cascada de Elías. Al principio, era fascinante. Elías hablaba de la siega, de las nevadas de antaño, de las fiestas del pueblo. Su voz era tranquila, melancólica, un eco de un mundo que ya no existía. Las primeras 20 o 30 cintas fueron así. Yo tecleaba en mi máquina de escribir, cumpliendo las normas a rajatabla. El único sonido, aparte de la voz de Elías, era el suave siseo de la cinta y el golpeteo de mis dedos. El cambio fue sutil. Tan sutil que al principio creí que era mi imaginación, un efecto del encierro y el silencio. Fue en la cinta 34. Mientras Elías describía cómo curaban el queso en las cuevas, escuché algo más. Un susurro, muy bajo, casi imperceptible, justo al final de una de sus frases. Sonaba como el roce de la seda sobre la piedra. Recordé la primera norma, ignorar ruidos. Así que lo hice, pero el sonido se quedó conmigo. Esa noche, en mi cama, me pareció volver a oírlo en el silencio de mi habitación.
En las cintas siguientes, el fenómeno se repitió. A veces era un leve carraspeo que no pertenecía a Elías. Otras, el sonido de algo arrastrándose, muy a lo lejos. Siempre detrás de la voz principal, como un fantasma sonoro. Y la voz de Elías también empezó a cambiar. Su tono tranquilo se fue volviendo tenso, hacía pausas más largas. A veces, en mitad de una historia sobre su niñez, se callaba de golpe, y yo podía oír su respiración agitada a través de los auriculares antes de que continuara, con la voz un poco temblorosa. Empecé a obsesionarme. ¿Qué eran esos ruidos? ¿Un ratón en la habitación donde grababa? ¿El viento? ¿O era otra persona? La norma de no rebobinar se convirtió en una tortura. Cada vez que oía algo extraño, mis dedos se crispaban sobre los botones del magnetófono, luchando contra el impulso de volver atrás y escucharlo de nuevo, de subir el volumen, de tratar de entender. Fue entonces cuando rompí las reglas. Estaba escuchando la cinta 52. Elías hablaba de un viejo pozo en las afueras de su aldea. Un lugar que todos evitaban. Nadie tira una moneda ahí, decía, y su voz era apenas un murmullo. ¿Por qué no sabes que te va a devolver? Y justo entonces, lo oí. Claro y nítido, un golpe seco, metálico, como si una piedra pequeña hubiera chocado contra un cubo de metal en el fondo de un pozo. Y después, una risita infantil, ahogada, que duró menos de un segundo. Mi corazón se detuvo, miré a mi alrededor, al sótano vacío y silencioso. El sudor me corría por la espalda. No pude más. Con manos temblorosas, paré la cinta y la rebobiné unos segundos. Le di al play. Ahí estaba de nuevo, la voz de Elías. El golpe, la risa, era real, no me lo había imaginado. Aquello lo cambió todo. El trabajo dejó de ser un simple medio para pagar el alquiler. Se convirtió en una investigación clandestina. Empecé a llegar antes y a irme más tarde, aprovechando los momentos en que sabía que Agramonte no estaba. Rebobinaba las cintas una y otra vez, con el volumen al máximo, tratando de cazar esos sonidos furtivos. Llené cuadernos con anotaciones. Cinta 38. Posible respiración al minuto 2 y 2 de la tarde. Cinta 45. Crujido, como de una puerta, muy leve. Cinta 57. Parece que llora en silencio durante la pausa. La historia de Elías se había vuelto oscura. Ya no hablaba de cosechas ni de fiestas. Hablaba de sombras que se movían por el rabillo del ojo. De noches en las que oía arañazos en la puerta de su casa, a pesar de vivir solo y sin vecinos a kilómetros. Hablaba de una presencia, algo que él llamaba el invitado de la umbría. No lo describía, solo hablaba de su frío, de su olor a tierra mojada y a óxido. Yo estaba atrapado. Durante el día, me sumergía en la paranoia de un hombre muerto hacía 25 años. Por la noche, me costaba dormir. Cualquier ruido en mi propio apartamento me hacía saltar. El goteo de un grifo, el crujido del parqué, todo me recordaba a los sonidos de las cintas. Sentía que la soledad y el miedo de Elías se me estaban contagiando a través de los cables y los altavoces. Un día, al llegar, descubrí que las cajas de las cintas no estaban en su orden habitual. Alguien las había movido. Buscando la siguiente en la secuencia, la número 73, encontré una al final de la estantería, apartada de las demás. No tenía número, solo una palabra escrita en la etiqueta, con una caligrafía temblorosa: última. No debería haberla escuchado. Mi contrato decía que siguiera el orden. Pero la tentación fue demasiado fuerte. Miré hacia la puerta, asegurándome de que estaba solo, y la coloqué en el magnetófono. Le di al play. El siseo de la cinta era más fuerte de lo normal. Durante casi un minuto, solo hubo silencio. Un silencio pesado, denso. Entonces, oí la voz de Elías. No era más que un jadeo. Un susurro roto. Ya sé que estás ahí, dijo. Te oigo. Siempre te he oído. Hubo otra pausa. Podía escuchar el latido de mi propio corazón en los oídos. ¿Qué quieres de mí?, susurró Elías. He hecho lo que me has pedido. He hablado, he contado, les he contado todo. Su voz se quebró.
Os he abierto la puerta. Ahora déjame en paz. Y entonces, lo escuché. El otro sonido. Ya no era un susurro, ni un ruido de fondo. Estaba ahí, en la habitación con él. Era el chasquido húmedo y gutural que os describí al principio. Lento, rítmico, y por primera vez, respondió. No con palabras. Respondió imitando la risa ahogada que yo había oído en la cinta del pozo. Pero esta vez no era infantil. Sonaba distorsionada, monstruosa, como un eco retorcido que salía de una garganta que no estaba hecha para reír. Elías soltó un grito ahogado, terrible, que se cortó de golpe. Luego, el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Y después, silencio. No era silencio. Era el otro sonido, el chasquido, acercándose, cada vez más cerca del micrófono. Podía oír su respiración, si es que se le podía llamar así. Un resoplido acuoso, irregular. Se quedó ahí, respirando en la cinta, durante casi un minuto. Y justo antes de que la grabación terminara, susurró algo. Una sola palabra, en un dialecto que no pude entender. Pero el tono era de una satisfacción fría y absoluta. Me arranqué los auriculares de un tirón. Estaba temblando de forma incontrolable. El sótano, que siempre me había parecido silencioso, ahora estaba lleno de ruidos. El zumbido de la luz fluorescente, el goteo de una tubería lejana, todo parecía amenazante. Apagué la máquina, metí la cinta en su caja y la dejé donde estaba. No volví a tocar ninguna más. Al día siguiente, esperé a Agramonte. Cuando llegó, le dije que renunciaba. Él ni se inmutó, asintió lentamente, con sus ojos de topo fijos en mí. ¿Ha terminado la colección?, preguntó con su voz susurrante. No, respondí, y no pienso seguir. ¿Qué era eso? ¿Qué le pasó a ese hombre? Agramonte se ajustó las gafas. Se acercó a la estantería y cogió la cinta que yo había escuchado, la última. La sostuvo entre sus dedos largos y pálidos. Verá, joven, dijo, y por primera vez su voz tuvo un matiz de interés. El dialecto de Elías era solo una excusa. Nunca nos interesaron sus historias sobre el campo. Hizo una pausa, mirando la cinta como si fuera un tesoro. Lo que nos interesaba era su eco. ¿Su eco?, repetí, sin comprender. Algunas personas, continuó, son más porosas, sensibles. Cuando hablan, algo responde desde el otro lado. Como un eco en un pozo muy profundo. Elías era una de esas personas. Un portal. Nosotros solo queríamos registrar lo que salía de él. Queríamos escuchar. Me quedé helado. Todas aquellas cintas no eran un monólogo, eran un diálogo terrible que solo una de las partes sabía que estaba teniendo. Y yo había estado escuchando en medio. Salí de aquel sótano y no volví a mirar atrás. Cobré mi último sueldo y nunca más supe nada de la Fundación Almagro. Pero la experiencia me marcó para siempre. Me costó años poder volver a disfrutar del silencio. Durante mucho tiempo, cada vez que la noche se quedaba quieta, mi cerebro, por sí solo, rellenaba el vacío. A veces, con un susurro. Otras, con el recuerdo de un chasquido húmedo y gutural. Desde aquel día, el silencio dejó de ser vacío para mí. A veces, cuando todo está en calma, creo que aún puedo oír el eco.